de Tabasco. En el año 2012 fue beneficiado con el apoyo PACMIT, con el proyecto Escuela Pueblo Mágico, donde da inicio a nuevas estrategias educativas con campañas ambientales, logrando de esta una fuerte participación social comunitaria, donde las instituciones educativas, gobiernos municipales, sociedades civiles, grupos, empresas, juegan un papel importante en la impartición y objetos del conocimiento para el manejo de los papeles y cartones clasificados como desechos. Ha desempeñado sus conocimientos como restaurador de monumentos históricos, lo que trae a San Andrés Calpan a Puebla. Fundador y director de la Escuela del Reciclaje Yoloamac en Calpan 2017-2019. Actualmente sigue impulsando proyectos para consolidarse como una industria cultural creativa dentro de la comunidad de San Andrés Calpan, Puebla, con los objetivos de impulsar y difundir la historia de la comunidad a través de sus conocimientos. Recibamos con un fuerte aplauso, de favor. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy con cada uno de ustedes. Es un placer estar a un costado de este monumento para nosotros, con un valor histórico que el día de hoy estamos en celebración. Para nosotros es un festejo, sobre todo por el monumento que tenemos a un costado de nosotros, nuestro convento, el franciscano del siglo XVI. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que nosotros traemos. Gracias por esta invitación a las autoridades, al público que nos visita, a las personalidades que están con nosotros, por esta inquietud de seguir promoviendo, de seguir difundiendo este valor, este conocimiento que tenemos aquí, sobre todo en materia de cultura. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hace un momentito, pues ese es mi nombre, Alberto de la Fuente Arcudia. Soy artista plástico autodidacta. Hace 21 años tomé la decisión de dedicarme al diseño y al desarrollo de proyectos educativos en materia ambiental, y conozco las artes plásticas, técnicas, que es lo que me ha traído precisamente a poder trabajar como restaurador, que para mí es un honor poder tocar, porque siempre para nosotros como restauradores, poder subir un andamio, tocar lo que casi nadie podría tocar, e implementar técnicas para su preservación, su conservación. Todo ese conocimiento me ha traído hasta acá. Tengo la oportunidad de vivir en esta comunidad, tengo 6 años y seguimos impulsando conocimiento. Y pues vamos con la siguiente. El valor de la restauración. En un inicio estaba yo tomando el nombre del valor de la restauración del convento de San Andrés Calpan, y conforme fui desarrollando la presentación, pues me doy cuenta más bien del valor de lo que esto representa. Siguiente diapositiva, por favor. Los valores que nosotros ya tenemos visto, conocido, que siempre tocamos, siempre hablamos de la parte estética, todo lo que pueda considerarse bonito, atractivo, la arquitectura, todo este conjunto, toda esta forma estructural, cómo existe arquitectónicamente, su cultura. Hablamos también de una huella histórica y de una cuestión económica. Eso también retrae en una cuestión de economía. Siguiente diapositiva, por favor. Pero, para mí, es una gran cadena de valor de educación y cultura. ¿Por qué considero todo esto? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a remontarnos un poquito a la historia. Vamos a empezar en la parte de la historia. Retomo esta imagen. Pude haber tomado a lo mejor una imagen donde las personas, cómo empezaban en su momento, el valor histórico de un asentamiento. Empezamos desde esta cuestión. La siguiente diapositiva, por favor. Conocimiento de la zona. Todos estos factores que involucran desde el principio de las generaciones, cómo se van organizando, cómo van llegando, qué es lo que observan, cómo pueden visualizar todo su entorno,
conocemos sus materiales, sus cultivos, la vestimenta, el tipo de vivienda, cómo vamos incursionando en este conocimiento para llegar a ello. Y bueno, implica también aquí la parte de su seguridad. Voy a salir, pero ¿cómo salgo? ¿A dónde llego? ¿Qué es lo que veo? ¿Cómo lo observo? ¿Y a qué vamos con esto? Creencias, y bueno, empieza a darse entonces una cadena de conocimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Esto nos lleva entonces a una observación y a una funcionalidad. ¿Qué quiero decir con ello? Que en esas épocas el ser humano está dado o estábamos dados a la observación. Actualmente hemos estado viendo a través de las redes y nos distraemos y ya no observamos con detenimiento. Tenemos distractores, ¿no? Entonces, en esos tiempos, en esos años, esa observación, siguiente diapositiva, por favor, nos lleva entonces a una transmisión del conocimiento. Sea la cultura que sea, nosotros estamos encima entonces de un conocimiento que viene a través de la historia. Para nosotros, este conocimiento, siguiente diapositiva, por favor, nos lleva entonces a estos materiales. Tenemos aquí una imagen de los nopales, la penca del nopal. En el mundo de la restauración, para nosotros los materiales es muy importante qué es lo que utilizamos. Y la ventaja aquí es ese material. Este material es que ese aporte que es de la zona, una penca de nopal que le puede extraer el mucílago o la baba de nopal que se le conoce, el alumbre, la cal de piedra, los pigmentos minerales, siguiente diapositiva por favor, el agua, que es importante, vital, qué tan limpia está el agua cuando se procesa, cuando se trabaja, las arenas, su tamiz, cómo voy tamizando las arenas, cómo voy organizando todos estos materiales, el pegamento, perdón, el pegamento de cola de conejo que se le conoce, que es un pegamento totalmente utilizado en el mundo de la restauración, y yo me tomé la libertad de poner unas piedras sobrepuestas, porque al final de cuentas, todo esto recae en las artes. ¿A dónde vamos con todo esto? Siguiente diapositiva. Entonces, al exconvento franciscano del siglo XVI, Calpan, en 1994, promulga como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Siguiente diapositiva, por favor. ¿A qué llegamos con esto? Estructuras, diseño, materiales, formas, todo este valor que tenemos nosotros aquí, no solamente es el material hecho por los por los artesanos que hayan trabajado en ello, sino toda esta cadena de valor que conlleva. Hay una línea de conocimiento detrás de cada uno de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces llegamos a una herencia milenaria, técnicas constructivas, conocimientos y desarrollos estructurales que nos pueden a nosotros ir llevando de la mano en el conocimiento, en el manejo de lo que se hace en cuestión de restauración. Pero entonces, siguiente diapositiva, ¿qué es la restauración? Para nosotros es un conjunto de conocimientos y técnicas aplicables, transmitidas de manera profesional y generacional para la preservación. Tenemos aquí a un costado un edificio de 500 años y sigue en pie. Es evidente que se tiene que organizar su mantenimiento y toda esta cadena de conocimientos para poder llegar otra vez a dejar el edificio con su plenitud. Siguiente diapositiva. Y bueno, esta es una de las imágenes cuando llego yo aquí a San Andrés Calpan en noviembre de 2015 como restaurador, que tuve la oportunidad de llegar, y empezamos aquí con esta cadena de valoración de la intervención. ¿Cómo intervenimos? Desde el momento que ingresamos de la mano de un restaurador de profesión, se nos da toda la temática, toda la estructura, toda la dinámica, cómo trabajar con ello, con los materiales, sobre todo qué es lo que se tiene que hacer en el manejo de la restauración. Siguiente diapositiva. Y bueno, y aquí empieza entonces los procesos y las técnicas que se aplican. Algunas personas dentro de la comunidad me tocó revisarlo, y no nada más aquí, en muchas partes que se restaura, mucha gente piensa que se ocupa cemento. No, aquí no utilizamos cemento, aquí es la cal. Aquí todo el trabajo que está hecho es a la cal y es lo que mantiene prácticamente al edificio en forma.
es evidente que, pues bueno, la técnica y los procesos de restauración, cómo se van ejecutando para poder preservar. La cal tiene los beneficios de poder dejar respirar al edificio para que no se ocasionen daños sobre la superficie. Siguiente diapositiva. Entonces, todas estas cadenas de conocimientos aplicadas nos dan la oportunidad de poder preservar el edificio, todas sus características, lo que se tiene que ejecutar, cómo vas a intervenir, qué es lo que se hace prácticamente con este proceso de trabajo. Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí hay una inspección profunda y detallada. En la parte de abajo nosotros podemos observar hacia la cúpula y no vamos a observar quizás detalles. En la imagen más o menos pongo el acercamiento que uno tiene con la superficie, poder revisar, podemos ver que encontramos grietas, no sé si alcanzan a ver, si se alcanzan a apreciar las diapositivas. Bien. Se encuentran grietas milimétricas que a veces pues desde abajo no se toman en cuenta, pero ya que estás arriba en el andamio, estás enfrente del trabajo, te empiezas a dar cuenta que encuentras escamas, deterioros, y bueno, aquí es donde empieza el valor. Todo un trabajo de un equipo de restauradores que te dice cómo tienes que intervenir. Ya se hizo un proceso de trabajo, de investigación, cómo se va a operar, qué es lo que se tiene que hacer, cuál es la intervención y cuál es tu intervención aquí como profesional en el ramo de lo que tengas que ejecutar. Siguiente diapositiva. Esto nos lleva entonces a finalizar con una parte de la estética. Ya lo que se veía deteriorado empieza a tomar fuerza, empieza a cobrar formas, y aquí el conocimiento entonces empieza a ser evidente. Siguiente diapositiva. Aquí ya los detalles, todos los trabajos que estás desarrollando, cómo vas organizando, si hay faltantes, encontramos manchas, qué es lo que organizamos para poder dejar otra vez íntegra. Aquí, siguiente diapositiva. Aquí lo interesante es el acabado final, qué es lo que nosotros necesitamos dejar, cómo lo organizamos, para volverle a entregar al edificio ese concepto que tenía desde un principio, lo majestuoso, porque para nosotros es majestuoso, trabajarlo mucho más, y todavía dejarlo otra vez en pie y en función, es mucho mejor para nosotros todavía. Siguiente diapositiva. Los acabados, por ejemplo, de lo que se hace, a mí me tocó trabajar en la parte del dorado, revisar los detalles, qué es lo que tienes que organizar, cómo aplicas, cómo recuperas las superficies para no dañar, porque tampoco podemos ir a organizar otras cuestiones que queremos quitar o transformar o modificar. No, aquí no hay modificaciones. Aquí se toma un resguardo fotográfico y sobre ese resguardo fotográfico se va trabajando hasta que se concluye con el trabajo y posteriormente seguimos avanzando con lo que sigue. Siguiente diapositiva. Y bueno, y a final de cuentas entonces esto es una recuperación de su funcionalidad gracias al aporte del conocimiento para esta ejecución. Hace un momento les hablaba que todo esto es una cadena de conocimientos, porque finalmente esto es una cadena de conocimientos. Viene la parte educativa, hay instituciones que se dedican, el INA, el INVAL, escuelas de artes que se dedican a la cuestión de la restauración de monumentos, y aquí es donde se aprecia y se aprende prácticamente toda esta técnica y conocimientos que se hacen generacionales. Vamos llevándolos hasta que culminas con conocimiento para poder desempeñar lo que se necesita proteger. Siguiente diapositiva. Pues aquí me encuentro ya prácticamente a unos minutos, estaba yo como unos minutos, unas horas ya de concluir mi intervención cuando estuve trabajando aquí en el convento, y pues ya casi por cerrar detalles de lo que hacía falta y prácticamente. Siguiente diapositiva. Y bueno, ya para concluir con mi presentación, para mí es importante y para todos nosotros considerar la preservación del conocimiento y su transmisión. Si como seres humanos queremos seguir dejándole a las nuevas generaciones esto que tenemos enfrente de nosotros, que no podemos dejarlo morir, y debemos de continuar construyendo para dejar plasmado lo que debe hacerse de manera objetiva y positiva, y sobre todo regresar al hombre a la observación, quitándole de su atadura de la distracción. Esta fue la presentación que yo preparé para ustedes, espero que les haya gustado,
preservación, educación y cultura. Eso es lo que representa para mí. Muchísimas gracias. Y gracias por la visita, gracias por estar con nosotros. Y pues, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera preguntarme algo? Estoy para servirles. Muchísimas gracias. ¿Cómo afectó al sismo a Calpan y en qué condiciones se encuentra el sismo del 2019 a la actualidad? Ok. Referente a ese punto, actualmente yo no sabría cómo decirles en qué condiciones se encuentra. Aquí tendría que entrar precisamente el INAH y revisar precisamente toda esta cuestión estructural de daños. No sé si por ahí en la administración exista un informe del daño que pasó después del sismo. No sé en qué condiciones haya quedado. Sí, sí, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo se llevó la restauración y solamente fue lo que es la parte del techo o alguna otra pared o qué más que se puede reparar? Ah, perfecto. Bueno, en cuestiones de restauración podemos restaurar todo lo que sea. Aquí la cuestión, el tiempo que se dio en la obra fueron proyectos de 3 meses de intervención, de restauración, y solamente se trabajó la cúpula y los intrados. Creo que hubo 3 intervenciones, yo trabajé en 2, y bueno, la primera no sé a cargo de quién haya estado, qué empresa haya estado, pero hasta ahorita tengo entendido que hay 3 intervenciones en la comunidad. Sí. ¿Alguien más? ¿Ya ha tenido acercamientos con otros municipios? Sabemos que, por ejemplo, el convento de Huecotingo está dañado. ¿Ya ha habido algún acercamiento para la restauración o simplemente se ha dedicado al de Calpan? Solamente aquí en Calpan, sí. De hecho, ya por aquí ya me quedé 6 años. Se terminó la obra acá y fue cuando nos quedamos en esta comunidad, sí. Tu mensaje para la ciudadanía de Calpan al tener este inmueble, ¿qué les diría? Ah, perfecto, eso es interesante. Hoy estamos celebrando un día muy importante, que es lo que les comentaba en un principio. Esta festividad, la comunidad debe de estar presente todo el tiempo, cada año. Hablamos de una cadena de valores, hablamos de educación, hablamos de cultura, hablamos de transmisión. Turísticamente queremos que Calpan tenga turismo, pero también educativamente, culturalmente, nosotros tenemos que hacer nuestra labor de seguir llevando, de seguir transmitiendo cultura. Agradezco a la administración pública hoy, aquí presente, por este espacio, por este pequeño espacio, unos minutos, poder decirles de qué se trata, qué es lo que se hace aquí, y sobre todo que sigan conservando este edificio, porque eso es precisamente esa cadena de valores, esa educación, esa cultura. Venir aquí, participar con un equipo de restauradores de profesión que saben realmente la técnica, el conocimiento de los materiales, la físico-química de estos materiales, su comportamiento, cómo poderlo utilizar. Eso es esa cadena de valor que te va llevando, ¿no? Del conocimiento. Ahorita, por ejemplo, podríamos hablar de otros edificios que existen con muchos años de antigüedad y siguen en pie. Obvio, hay mantenimiento, hay restauración, pero siguen en pie. Y no podría decir lo mismo con el cemento, no es lo mismo. ¿Algo más? Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál sería la razón de que cumplió 27 años la declaratoria del convento? ¿Cuáles son la importancia o el valor que tiene el convento para haber inscrito en Patrimonio Mundial? Esa pregunta es sumamente interesante. El valor histórico que tenemos aquí, son 500 años. Volví hace un momento, platicaba sobre la cuestión de los asentamientos, ¿no? Cómo llegan las culturas, cómo se asientan, cómo llegaron aquí. Ese conocimiento que se pudiera manifestar un edificio para nosotros en este lugar, ¿qué es lo que representa? Para Calpan, ¿qué puede representar? Para nosotros como sociedad, ¿qué representa? Es la cultura. Esto es un lienzo para nosotros que nos puede platicar de todo. Su forma de vida, sus costumbres, sus tradiciones. Tengo entendido que las capillas Pozas, por ejemplo, fueron proyectadas en un ámbito europeo con una petición, pero también una participación indígena. Y las dos mezclas están precisamente ligadas en su cuestión iconográfica, toda la estructura de diseño, cómo fue manifestándose, ¿no? Ese es el valor, esa es la importancia como tal. Sí. Gracias.
¿Alguien más? Buenas tardes, acérquense. Acérquense. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Buenas tardes. Pues felicidades, Alberto, por este trabajo. Gracias. Yo tendría dos preguntas en particular. ¿Hay algún elemento artístico que tú hayas observado que a lo largo de estos 500 años siga estando presente en la comunidad de Calpan? Sería la primera pregunta, de lo que tú observaste adentro. Y la segunda, ¿qué fue lo que más te asombró de este trabajo que hiciste? Bien, algo que yo encuentre artístico. O algún oficio. ¿Algún oficio? Que siga manteniendo. Esa es una buena pregunta. Un oficio. A mí me llama mucho la atención aquí esa parte del oficio, la cantera. El trabajo de los artistas, artesanos, porque yo no diría artesanos, son artistas, en la materia del manejo de la cantera, ¿no? Tengo entendido también que la participación de las personas de Calpan tuvieron mucho que ver con la cuestión de construcciones en el centro de Puebla, y bueno, edificaciones inmensas. Sí me inclina mucho considerar esa parte en cuestión educativa, porque me gustaría que se retomara, sobre todo en la comunidad, el trabajo de la cantera, que se continuara con ello, porque tengo entendido que hay una población aquí cerca que se dedican, Nealtican, creo que sí, se dedican precisamente al trabajo de la cantera, y dices, bueno, Calpan, ¿qué pasó? De hecho, en la presentación, en un inicio, puse al labrador de la piedra, martillo, cincel, porque así fue como fue edificado, ¿no? Y la segunda pregunta era, perdón. ¿Qué fue lo que más te asombró de lo que encontraste? Ay, todo. Aquí la cuestión de tener, por ejemplo, los papeles, los documentos de trabajo, de qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que intervenir, cómo se trabaja, cómo se desarrolla el trabajo o el ámbito del restaurador y el equipo de trabajo, ¿no? O sea, viene desde un restaurador de profesión, te implica cómo vas a trabajar, cómo intervienes, y obviamente confías ciegamente en tu capacidad, ¿no? Y eso es lo que hace que esto crezca, porque eso es lo interesante. Y eso es lo que a mí me ha motivado muchísimo, independientemente de que a mí me gusten las artes plásticas. Me encontraba estudiando Ingeniería en Ciencias de la Tierra en el Instituto Politécnico Nacional, cuando me decidí hace 21 años dedicarme mejor a las artes plásticas, y me he metido mucho en este mundo y, híjole, hay mucho que aprender. Para mí por eso es una cadena de valor increíble que no debe de caer, debe de continuar. Esta cadena, este eslabón, si se pierde un eslabón, se pierde todo. Entonces no podemos perder eso. Por eso hace un momento les hacía hincapié en la parte de la observación. Nosotros como seres humanos debemos seguir observando, porque de esa forma aprendemos. Y si olvidamos esa observación, dejamos atrás esa observación por los distractores, ya nosotros ya no aprendemos. Solamente seguimos patrones y ya no podemos ejecutar como se debería. ¿Alguien más? Bien, pues muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, con cada uno de ustedes. Y pues invito al pueblo de Calpan que todos los años esto sea evidente. Todos los años. No hoy, todos los años. Hay una buena audiencia. Saludos a todos. Espero que todos los años sea mejor y que esto sea una fiesta para cada uno de nosotros, porque la cultura y la educación siempre deben de apoyarse. Muchísimas gracias. Bueno, despedimos al maestro Alberto con un fuerte aplauso, por favor. Para seguir nuestro programa, les pido de la manera más atenta que nos pongamos de pie y, acompañados de la Marching Band, vamos a ir a hacer el encendido del árbol navideño.